Recién Gastón contaba lo de los compañeros que no pueden venir, un poco el objetivo de que esos compañeros estén sentados con nosotros, y pensando en... hace poco nos invitaron a escribir un artículo para a los 100 años de la Revolución Rusa, y por supuesto yo, compañero de la Izquierda Nacional, escribí en el formato en el cual pienso yo las cosas, digamos, y en el esquema que pienso las cosas, y escribí algunas provocaciones, como pensar el tradeunionismo argentino, digamos, y pensar qué implica el tradeunionismo. No era a 100 años del quehacer, bueno, una cosa así, digamos, ¿no? Entonces pensar el tradeunionismo argentino, qué implicaba eso, qué implicaba el tradeunionismo en Inglaterra y qué implicaba acá, digamos, el tradeunionismo como conciencia inmediata de la clase obrera de supervivencia, ¿no? Pero bueno, digo, entre otras provocaciones, lo que uno va descubriendo en el tiempo, que la socialdemocracia rusa, que fueron los bolcheviques, los mencheviques, construyeron un partido en el cual había un marco de discusión generalizada que les permitía sintetizar la experiencia de los sectores subalternos y de la clase obrera europea, porque en ese momento todavía funcionaba la internacional, que en Latinoamérica tenemos muy limitado, y en Argentina por supuesto que no tenemos. No tenemos una instancia en la cual todas las fuerzas de izquierda hablen un lenguaje el cual se puedan entender. De alguna manera siempre existe algún tipo de macartismo que evita que una fuerza pueda entender a la otra. Ojo, no estoy haciendo una abstracción, por supuesto, de las izquierdas en generales. Yo puse, los que estaban invitados eran dos nombres propios y dos organizaciones hermanas como el MP La Dignidad y Patria Grande, que nosotros consideramos que de alguna manera están haciendo un proceso de lectura de lo que implica el gran movimiento nacional argentino, el peronismo, y por eso estamos dispuestos a discutir. Por supuesto, no nos vamos a poner a discutir con compañeros que no entienden al movimiento nacional, digamos. Uno puede ser más o menos crítico, pero por lo menos entender el grado de progresividad que ese movimiento nacional tiene en la Argentina es la base sobre la cual nosotros nos sentamos a discutir con cualquiera. Lo mismo que hacemos con muchos compañeros del movimiento nacional. Si no reconocen que nosotros estamos dentro del movimiento nacional, no nos podemos sentar a discutir, digamos. Si no hay un reconocimiento de que la izquierda tiene que tener un lugar en el movimiento nacional, entonces tampoco, digamos. Lo digo de los dos lados porque me parece que es válido de los dos lados. Pero en todo caso, el objetivo de la charla profunda era que nos sentemos a conversar entre distintas fuerzas y organizaciones que hemos construido mini lenguajes, quintitas chiquitas que no han logrado no han logrado discutir con el hermano mayor del peronismo, con el movimiento nacional peronista, discutir de una forma que pueda instalar una izquierda, porque por supuesto, contamos el ejemplo la vez pasada como la relación entre Brasil y el resto de las repúblicas latinoamericanas. Claro, Brasil, que es un gigante, hablar con cada uno de nosotros, la voz nuestra no se va a escuchar de igual a igual. Entonces, lo mismo pasa con las distintas fuerzas de izquierda nacional en relación con el peronismo. Mientras que estén fragmentadas y divididas, su diálogo con el peronismo va a ser, digamos, limitado. Limitado en cuanto al aporte que pueda hacer. Porque el remarcar la identidad de izquierda nacional no es un capricho por parte de los compañeros de la izquierda nacional. No es que no nos gusta la masividad y entonces decidimos ser de izquierda nacional para no ser peronistas. No. Esa decisión tiene que ver con una lectura de la realidad argentina y una programática, con una programática que por ahí se diferencia en algunos aspectos de las soluciones que el peronismo tiene para proponer para la Argentina. Pero eso no nos hace enemigos del peronismo, porque reconocemos que hay una tarea principal, que es la liberación nacional y la lucha contra el imperialismo. Si no reconocemos eso, por supuesto, somos una izquierda funcional al sistema, digamos, una izquierda de un 5%, que realmente puede
en lo inmediato, como han demostrado algunos compañeros del FIP, ayudar, acompañar, defender a los reprimidos por la policía, acompañarlos, pero en la primera de cambio tienen que diferenciarse del peronismo y decir, bueno, esto es culpa del peronismo. Bueno, nosotros no estamos en eso. Pero digo, en un primer lugar, una de las reflexiones de la Revolución Rusa es que la Revolución Rusa pudo sintetizar la experiencia vital de los sectores subalternos europeos durante 300 o 400 años, digamos. De alguna manera el campesinado y el proletariado. Entonces esa es la primera lectura. De alguna manera las discusiones que se dieron en la primera y en la segunda internacional permitieron que esa experiencia crezca en el único lugar donde podía crecer, en la marginalidad, en un país semicolonial. En los países desarrollados ya se había dado el tiempo y ya el reparto colonial no permitía que esas clases subalternas se liberaran de sus burguesías y contribuyan a las liberaciones de la periferia. Ya había pasado el tiempo. Y esa experiencia vital de los sectores subalternos se cristaliza en Rusia y en el Partido Socialdemócrata. Entonces eso me parece como una de las reflexiones vitales para aquellos compañeros que nos reivindicamos de izquierda, socialistas, marxistas, en la Argentina y en Latinoamérica. Si no se logran espacios de discusión entre las distintas experiencias que van construyendo los sectores subalternos, vamos a estar lejos de esa capacidad que tuvo la socialdemocracia rusa y en particular los bolcheviques de sintetizar un momento histórico y aprovecharlo en las máximas, con sus máximas posibilidades, digamos, ¿no? La segunda cuestión, que por eso, qué interesante, ¿no? Porque si hubieran venido los compañeros, la vez pasada, no voy a contar esto, porque no lo voy a contar, voy a describir esto en términos concretos, digamos, la experiencia vital de los sectores subalternos y sus organizaciones en base a lo que pasó en el Congreso el otro día. Para alguna de las fuerzas, no importa cuál, el papel estaba dado principalmente en los disturbios y en las posibilidades que habían hecho muchos compañeros de pudrirla en la calle. Para otros era el rol que la CGT había ocupado acompañando esa movilización. Y además que en última instancia esos disturbios no habían permitido la gran foto que hubiera sido la gran movilización que hubiera implicado en el Congreso. Pero había dos distintas lecturas, digamos, no me pongo a juzgar la lectura y en última instancia la experiencia vital de esos compañeros que estaban tirando piedras dirán, bueno, porque la pudrimos se pudo dar vuelta o evitar el quórum, ¿no? Digo, es una lectura posible, respetable. El problema es cuando esa lectura no puede ser discutida entre compañeros que consideramos tener una representación de los sectores, o intentamos tener una representación política y social de los sectores subalternos. No podemos sentarnos a discutir eso, ¿no? De alguna manera. Lo pongo como ejemplo porque demuestra realmente lo que nos pasa, digamos. No podemos construir una izquierda que pueda contribuir al proceso y que pueda acompañar al peronismo. Y entonces por eso la izquierda termina siendo un satélite del peronismo, digamos. ¿De qué manera? O acercándose o alejándose. O hace entrismo dentro del peronismo, considerando que el peronismo tiene que transformarse sí o sí en socialismo, y lo toca, y lo empuja, o al revés, el peronismo es el fascismo y es lo que evita la revolución en la Argentina. Como no puede constituirse como una fuerza realmente existente, no puede tener una relación
vuelvo a repetir, con el movimiento nacional, con el principal movimiento nacional o fuerza política del movimiento nacional en la Argentina, que es el peronismo. De alguna manera, no puede discutir programa con él, digamos, de alguna manera termina siendo un programita. Qué lindo, estos muchachos siempre tienen lindas ideas, interesante eso de la estatización, digamos, ¿no? Está bueno. Pero digo, de alguna manera nunca puede discutir en términos no de igual porque somos diferentes, pero digo, en términos del campo nacional y de construcción de posibilidades. La segunda cuestión que me gustaría remarcar también, lo que Gramsci llamaba el aporte de la Revolución Rusa, que era el aporte de la revolución contra el capital, ¿no? Digamos, de alguna manera, la Segunda Internacional había leído el Capital de Marx como un manual esquemático que todas las sociedades debían seguir, ¿no? Entonces, cómo se construye el capitalismo y la autonomía y la liberación, y cómo se llega al socialismo. Bueno, primero se pasa por el feudalismo, después por el capitalismo, después por el socialismo. Entonces eso llevaba a distintos planteos en distintas partes del mundo y a, de alguna manera, oponerse a lo que nosotros lo que se llama en términos técnicos las fuerzas precapitalistas, ¿no? Entonces en la Argentina el precapitalismo eran los caudillos federales. Estaban destinados a acabar, no tenían un proyecto porque eran precapitalistas. Entonces pobres igual, ¿no? Porque igual eran pobre gente, pero eran precapitalistas. O sea, su destino histórico era diluirse, terminar. Y entonces, frente a cada manifestación de un desarrollo autónomo, el famoso que siempre cita Néstor, de García Márquez, famoso, que le hace decir a Bolívar: déjennos vivir en paz nuestra Edad Media, ¿no? De alguna manera, la generación de un marco de desarrollo social propio, autónomo, que seguramente va a tener, como el marxismo nos enseñó, relación con el mercado mundial, porque es imposible no tener relación con el mercado mundial. Eso es una de las características principales del capitalismo. Pero digamos, de alguna manera, nosotros con lo que tenemos queremos generar nuestro propio desarrollo. De alguna manera, en el Capital y en la lectura que la mayor parte de la Segunda Internacional había generalizado sobre el capital, se describía que Rusia no podía tener una revolución socialista, porque no había pasado por el capitalismo, o no había terminado las tareas capitalistas. Entonces, como no había terminado las tareas capitalistas, tenía que esperar que vengan los capitales de afuera, que inviertan, que se genere la industria, y después de la industria el socialismo, digamos, ¿no? De alguna manera, ese esquematismo para leer el Capital de la Segunda Internacional le hace decir a Gramsci que la Revolución Rusa era la revolución contra el capital. El Capital se había transformado en un libro de liberales, porque de alguna manera cualquier desarrollo nacional necesitaba de inversiones extranjeras. Y de alguna manera la inserción del capital imperialista o mercantilista, como quieran, en nuestros países, era fuente de desarrollo per se, siempre generaba el desarrollo. Entonces, la segunda gran cuestión, ¿no? El espaldarazo que la Revolución de Octubre le da al resto de las revoluciones semicoloniales. Gracias a la Revolución de Octubre y al escudo que la Revolución de Octubre genera, después podemos discutir lo que terminó siendo la Unión Soviética, a veces el papel retrógrado que tuvo respecto al mundo, porque intentó congelar las condiciones para sobrevivir ella, digamos, de alguna manera. Si en todo caso, en vez de transformar a los partidos comunistas
digo, en todo caso, en vez de pasar a dejarle que el Partido Comunista haga la política diplomática, que la haga la embajada. Rusia tenía embajadas en todos los países, podía hacer su política a favor de Rusia en vez de hacer jugar a los partidos comunistas como embajadores, como llevando adelante una política de Estado, que no era su rol, digamos, en última instancia. En todo caso, esto también nos lleva a la discusión de si es posible una estrategia universal de un partido único que se proyecte en todos los países del mundo y que pueda llevar a buen puerto, digamos. Es una de las discusiones posibles, pero digo, en última instancia, la Revolución de Octubre abrió el camino como decía Abelardo Ramos, abrió el camino de las revoluciones en los países semicoloniales y coloniales. Uno podría pensar qué hubiera sido de Rusia sin la revolución soviética, digamos, ¿no? Sin ese esfuerzo increíble de soldados, obreros y campesinos, ¿no? Ese esfuerzo increíble de una sociedad por llegar a un grado de desarrollo al cual por ahí no hubiera llegado de otra manera, con todos los esfuerzos que se hicieron, digamos. Pero me parece que es como la otra lectura, ¿no? La teoría, la capacidad de generar una síntesis en la teoría revolucionaria que no hubiera sido posible sin el desarrollo que el marxismo había tenido en Europa, ¿no? Y el marxismo como síntesis de la expresión de las clases subalternas y sobre todo el proletariado. La posibilidad histórica de demostrar prácticamente que era posible constituir una revolución socialista en un país atrasado. Generar el camino a las revoluciones semicoloniales. Y entonces, después, hasta ahí los aportes, seguramente tendremos millones de aportes más. Pero por ahí después, lo que nos toca a nosotros, los compañeros que somos de izquierda en la Argentina y de izquierda en Latinoamérica, o argentinos de izquierda, o latinoamericanos de izquierda. Por supuesto que el rol que el Estado tuvo, el Estado zarista tuvo en la Unión Soviética no es el rol que los Estados tienen en nuestros países latinoamericanos. No es el mismo rol. Pensar que que podemos agarrar Estado y Revolución y aplicarlos esquemáticamente a todas las realidades es un grave error. El Estado de clase, que sí o sí es el Estado opresor, que sí o sí es el Estado que hay que destruir, cosa que después en todo caso hay que revisar la historia de la Revolución Rusa, a ver si realmente los rusos destruyeron el Estado de clase, digo, el Estado de clase entre comillas, ¿no? Si realmente destruyeron o qué rol por ahí en parte de sus límites tiene que ver con la reforma que el Estado no se generó, digamos, pero de alguna manera eso demuestra también un límite de la sociedad, porque pensar el Estado separado de la sociedad civil es un límite de los liberales, no es un límite del pensamiento nacional y del socialismo, o no tendría que serlo. Pensar que el Estado está enfrentado a la sociedad civil es un error. Pero bueno, no quiero replantear demasiado eso, pero sí marcar esa gran diferencia, el rol que el Estado tiene en los países latinoamericanos. Ese Estado que de alguna manera en la cabeza de Moreno implicaba la construcción de lo que en términos clásicos sería la sociedad civil, el mercado, digamos, el Estado que en su rol dirigista controlaría y generaría las riquezas necesarias para la autonomía y para la independencia. Entonces, ahí una de las diferencias. Dos, el rol
de las clases subalternas. Y cuando digo clases subalternas, quiero utilizarlo en un sentido muy amplio. Casi la amplitud que necesitamos en contra del macrismo. ¿En qué sentido? En que los únicos beneficiarios del sistema semicolonial en la Argentina es la oligarquía y el imperialismo. O sea, una ínfima porción de población en la Argentina, en términos estructurales. Y en términos políticos, por eso decía las clases subalternas en un sentido amplio, seguramente habrá que incorporar, después en todo caso la discusión es la hegemonía, por supuesto, dentro del movimiento nacional, pero habrá que incorporar a muchos sectores que habitualmente la izquierda o el izquierdismo o el marxismo o determinados marxismos que hemos aprendido a que los hay, llaman o tienen una política antiburguesa, porque seguramente en ese frente nacional o en ese movimiento nacional o en esas clases subalternas que se enfrentan al proyecto del imperialismo y de la oligarquía, hay sectores de la burguesía que son parte de ese programa. Lo dice García Linera. Uno lee los textos del antes izquierdista García Linera y él plantea cómo es el desarrollo del modelo boliviano. Y en el desarrollo del modelo boliviano está la burguesía boliviana. Los paisanos que invierten, que no se van a Miami, que invierten la plata que tienen en Bolivia, arman una casa un poco más grande, le pondrán una pileta, pero digo, lo que ganan lo invierten en Bolivia, de alguna manera. Digo, ponía esto porque de alguna manera los ecos que nos vienen de octubre siempre son los ecos de el proletariado contra la burguesía. Y en realidad la revolución de octubre fue principalmente una revolución antiimperialista, cosa que todo el mundo se olvida. No fue una revolución anticapitalista, fue una revolución antiimperialista. Por eso la guerra civil bestial que sufrió Rusia o la entonces Unión Soviética. Si no se puede entender esa cuestión, se puede caer en el error de olvidarse cuál es la pelea estratégica que tenemos. Entonces, lo remarco porque justamente los ecos nos llegan los libros leídos en clave que ni siquiera que no sirven, que en Rusia no eran leídos en la clave que nos hacen querer leer los libros acá. Y esto es muy importante. Todos los textos del leninismo y el trotskismo son leídos en nuestros lares por muchos marxistas con un esquema que claramente lo vuelve infértil. Textos infértiles que aparecen como textos extranjeros que nada tienen que ver con las disputas sociales que se dan en nuestros países, en Argentina y en Latinoamérica. Me parece que la gran tarea que tenemos nosotros es poder unificar